Hasta que se acabe todo. Bien. Como un pequeño recordatorio, hasta ahorita hemos ido viendo esta idea de pues, esta oposición entre Jesús como rey y pues en este caso el César, ¿no? En el capítulo 1, ¿de qué manera se nos describió a Jesús como rey? En el capítulo 1, hace 2 predicaciones. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se describió acá? ¿Cómo se describió a Jesús como rey? Como un rey. No, se fue con el segundo. En el primero, si se acuerdan, está una lista de la genealogía, fue cuando leímos todos los nombres. Pero ¿cómo se describe? Como trabalenguas. Como un rey que no era un rey. Y por ahí había una descripción de Jesús de que era rey. ¿Cuál corona? Hermano Luis dice corona y Chivo dijo que sí, así que debate, Corona de espinos. Estás cerca por ahí. Había un padre de él en la genealogía que lo indicaba a él como rey. El padre Abraham. No, Abraham no era rey. El rey David. Aquí está. Entonces en Mateo 1 está la genealogía y se nos describe desde el mero principio a Jesús como el heredero al trono porque es el hijo del rey David. El segundo capítulo, ahí era el rey de los judíos. Aquí ¿en dónde salió esa descripción? De estos reyes magos. En los magos. ¿A quién le dijeron esa descripción? No fue el César, pero José. No. Chale. Fueron a visitar a alguien para buscar al rey de los judíos. Herodes. A Herodes, que era el rey de los judíos. Entonces ahí ya tenemos 2 descripciones así que una en cada capítulo de Jesús como rey. Como digo, muchas veces esa analogía se pierde muy fácil de vista. La mayoría de gente, pues, en la pasada se enfocaban más en la historia navideña, ¿no? Y qué bonito y todo. Pero todo lo que Mateo está construyendo es la idea de, pues viene este hombre que es un rey. Entonces, o estás del lado en este caso de Roma o cualquier autoridad o gobierno del mundo, o estás con Jesús, pero no puedes estar entre los dos, digamos, los dos bandos. Pero esa es la idea que se va escribiendo. De hecho, ahorita me gustó que en uno de los cantos que hicimos, si se dieron cuenta, hacía mucho énfasis en el hecho de que Jesús es el rey. Decía que el Cordero era el rey y que venía con majestad y demás. Muchas veces se cantan ese tipo de cantos, pero no estamos realmente poniendo atención que eso es lo que estamos diciendo. Incluso si se dieron cuenta en lo que leí en Apocalipsis hace rato para lo de la Santa Cena, mencionaba pues lo de la boda del Cordero, pero había ahí una pequeña mención en donde decía que el Cordero es el rey. Entonces no es cualquier tipo de boda, es una boda, digamos, pues real, es de la realeza esta boda. Entonces es un banquete pues más grande. Entonces aquí Mateo 3, pues vamos a seguir con esa misma idea. O sea, como digo, Mateo está construyendo poco a poco esta idea de que Jesús es el rey. Y empieza Mateo 3 diciéndonos: en aquellos días llegó Juan el Bautista. Y Mateo introduce esta sección de una forma un poco, pues digamos, ambigua. En el capítulo pasado Jesús apenas era un bebé. Aquí ya nos habla de un Jesús adulto, o sea, ¿y qué pasó con lo demás? No hay. ¿Dónde está? Dejó los pañales allá anda dando paseos de adulto Jesús, ¿no? Y a veces, precisamente por este tipo de situaciones, perdemos a veces, digamos, tiempo con las preguntas de, pues, ¿qué días eran esos? ¿Cómo fue la niñez de Jesús? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Se portaba bien con María y José o no? ¿Era medio rebelde o no era rebelde? Y uno puede, pues, especular muchas cosas, ¿no? De hecho, se han escrito muchos libros que tratan acerca de la infancia y la adolescencia de Jesús, pero pues es pura especulación porque no hay nada que tengamos registrado en sí de esos años. Pues cualquier cosa que alguien escriba, pues es por lo que él quiera atinarle a lo que es, ¿no? Y aunque pues algunas de esas preguntas puede que sí sean buenas, es un buen ejercicio hacer este tipo de preguntas, realmente no tenemos respuestas para ellas. Decía un maestro mío ahí en la escuela, cuando le hacían una pregunta de algo que pues, realmente no venía en la Biblia, decía, pues la Biblia no dice, así que ni tú sabes ni yo tampoco.
y ya, para que estamos discutiendo posibilidades, ¿no? Este tipo de preguntas, pues digamos, no eran ni siquiera importantes para Mateo, obviamente, porque se salta todo ese tiempo de la vida de Jesús. Mateo nos va a recordar, al igual que pues, los demás evangelios, que los evangelios no pretenden ser una biografía de Jesús. Y a veces así leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, los queremos leer como si fueran una biografía de la vida de Jesús. Técnicamente pues no es ese el punto de ellos. De hecho, cada evangelio, aunque están narrando la misma historia, está haciendo un énfasis diferente. Si leemos por ejemplo Juan siempre se ha tratado como si fuera un libro más teológico, más pesado, porque pues el punto de Juan no es en sí de que Jesús es el rey, sino de que Jesús es Dios. Entonces él todavía se va más lejos. Los evangelios, aquí como Mateo empieza la genealogía, tanto aquí como en Lucas, ¿no? Mateo pues empieza con David y con Abraham. En Lucas, si leen la genealogía, empieza con Adán, se va por ahí, y que bueno, pues ahora sí que está Dios, Adán es el primer hijo, y de ahí bueno hasta llegar a Jesús, ¿no? Y si vamos a Juan se va todavía más para allá, y Juan de hecho empieza con las palabras en el principio. Vámonos antes de la creación, y para empezar el primer versículo diciendo que pues Jesús era Dios en el principio. Entonces no son biografías, son pues ahora sí que la historia de Dios con nosotros. Eso es lo que le importa aquí a Mateo y a los demás evangelios. No importa si Jesús jugó canicas, si a Jesús le gustaba jugar a la pirinola con sus amigos ahí en Jerusalén, en Judea, en las áreas que haya visitado, cuando estuvo en Egipto. Eso no le importa a Mateo. Lo que le importa a Mateo es qué es lo que hizo Jesús, que en este caso impactó pues la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que hizo Jesús precisamente para reconciliar esta relación que la humanidad tenía perdida con Dios? El primer versículo aquí nos introduce a Juan el Bautista, y por lo que nos dice, pues era un hombre un poco raro. Mario ya estaba repitiendo el versículo al principio otra vez aquí de la predicación, ¿no? De hecho, la descripción que Mateo nos da, pues sí está un poco raro, ¿no? Nos dice que pues de repente en los días de Juan apareció Juan, y era este hombre pues, que apareció en el desierto. Ni siquiera tampoco nos cuenta nada de él, ¿no? Nada más, este hombre que apareció en el desierto, vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero ahí a la cintura, ¿no? Y que comía pues unas ricas langostas, ¿no? Pero no son langostas de mar, porque está en el desierto. Entonces son de estos saltamontes, de estos como chapulines gigantes, es lo que están comiendo. Y miel silvestre, ¿no? Bien mamado debe estar. Ha estado bien corrioso con esa dieta. O el colesterol bien hasta arriba. Pero si lo vemos en la descripción, sí es un tanto rara, ¿no? Si viéramos a una persona así hoy en día, que estuviera predicando, ¿cuántos de nosotros nos acercaríamos a escuchar la predicación? Probablemente no la pensaríamos, que no, se ha haber drogado algo y por algo anda vestido así, ¿no? Ese vagabundo, ¿quién le dijo que podía predicar? Desgraciadamente, pues el mensaje aquí podría verse afectado por la apariencia de Juan, y más en tiempos como ahorita, que hacemos mucho énfasis en la apariencia. Mateo nos da precisamente esta descripción porque esta descripción es muy parecida a la descripción del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Ahí en Segunda de Reyes 1:8, que de hecho ahí están las diapositivas también, nos dice que Elías era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Es la descripción básicamente del mismo hombre, ¿no? Si no supiéramos que era Elías y leemos el versículo, Juan el Bautista es el mismo. La esperanza de los judíos era que el profeta Elías, que había subido al cielo sin morir, iba a bajar para inaugurar la nueva era. Y de hecho el Antiguo Testamento termina con las palabras de ahí de Malaquías 4, del 4 al 6, que dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esas son las últimas palabras del Antiguo Testamento.
viene Elías. Y de repente le damos la vuelta ahí a Malaquías, a estas últimas palabras, y las primeras palabras que encontramos son las de Mateo hablándonos acerca de Jesús. Y el primero que se nos describe como Elías es a Juan el Bautista. En los días de Juan el Bautista llegó este hombre vestido de pelo y con un cinturón de cuero. Para un judío automáticamente están escuchando, y ya llegó Elías. Entonces esta nueva era ya va comenzando, ya viene el rey, ya viene Dios. Juan el Bautista es claramente pues este tipo de Elías, ¿no? Y Jesús incluso lo va a identificar como Elías más adelante, ahí en Mateo 11:14. Le preguntan acerca de eso y él dice, sí, pues Juan el Bautista era Elías. Cuando le preguntan a Juan, él ni sabe, él nada más dice, no, pues yo no soy ni el Cristo, ni soy Moisés, ni soy nadie, ¿no? Y después más adelante Jesús dice, no, efectivamente él era Elías. Él es al que yo mandé adelante de mí para que trajera este mensaje, para que abriera camino. Juan, como Elías, recapitula la historia de cuando Israel vagó en el desierto. ¿Dónde apareció Juan? En el desierto. ¿Dónde estuvo Israel un buen tiempo? En el desierto. Ahí después del éxodo en Egipto. Israel experimentó en el desierto pues el castigo por su apostasía, ¿no? Por haber abandonado a Dios. Y el desierto también fue el lugar en donde pues, el pueblo de Israel se formó. Por lo tanto, así como a Israel se le predicó arrepentimiento en los tiempos de Moisés en el desierto, llega Juan el Bautista en el desierto predicando arrepentimiento nuevamente a Israel. Entonces, si se dan cuenta, es como una repetición de la misma historia, aunque en una escala tal vez un poco más chica, ¿no? ¿Qué significa que Juan los llame al arrepentimiento? Nuestra tentación tal vez es pensar, pues normalmente en términos pues, individualistas, ¿no? Pues ya deja de fumar, ya deja de tomar, ya deja de decir groserías. Pero el punto es que hay que acordarnos, Juan es un profeta para toda la nación de Israel, no para ciertas personas. Entonces, para los judíos no había ese concepto del pecado nada más individual. Cada quien tenía transgresiones de la ley, pero el pecado en sí era colectivo. Todo Israel tenía que arrepentirse de los pecados de todos, no nada más pues cada individuo. Imagínense esta situación en una forma más actualizada. Es como si un profeta de Dios viniera a nosotros, ¿no? Aquí, como iglesia, y nos predicara arrepentimiento a nosotros. Y tal vez nosotros pues, lo veríamos como de, pues compa, aquí nos juntamos puros arrepentidos, ¿no? Y predícale a los de allá afuera. Estás predicando a una iglesia, pues predícale a los pecadores allá afuera. Y a veces pues uno así puede ver la historia aquí. Literalmente, ¿a quién le está predicando Juan? ¿A los pecadores de afuera o a Israel? El pueblo de Dios. Entonces eso es un golpe fuerte para Israel, porque el que está viniendo a preparar el camino para la llegada del rey, lo está preparando dentro de su pueblo, porque su pueblo es el que está siendo considerado como el pecador, no necesariamente nada más los de fuera. De hecho, Israel, cuando era castigado por su pecado, ¿qué era lo que pasaba? Normalmente caían en exilio. Este es el ejemplo de Egipto, está el ejemplo de Babilonia, el ejemplo de Asiria, y ahorita ¿quién los tenía conquistados? Roma. O sea, era exilio tras exilio tras exilio, y no aprendían la lección, ¿no? Se parece mucho a nosotros. Y entonces, ¿a quién tenían que venir a predicar arrepentimiento? Pues a los que habían estado transgrediendo la ley de Dios. En la Biblia vamos a ver mucho esta idea, especialmente con Pablo, ¿no? De que los judíos pues sí atacan mucho a los gentiles, a los no judíos, porque son los pecadores. Pero Pablo siempre les recuerda, ¿pero quién tenía la ley? Ustedes. ¿Y quién la rompió? Pues ustedes. Sí, los de allá son pecadores, pero ustedes son pecadores y aparte transgresores. Entonces, ¿de qué estás presumiendo? Entonces, obviamente, Israel tenía, un doble problema. Israel había fallado como nación. Si regresamos a Malaquías, nos vamos a dar cuenta de que el Antiguo Testamento termina de una forma muy negativa para los israelitas. No vamos a leer obviamente todo Malaquías, porque pues eso, cuestiones de tiempo, ¿no? Pero si leemos algunos versículos se van a poder dar cuenta. Ahí también están en las diapositivas. Malaquías 1, 6 y 7 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre?
en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Noten cómo son palabras bastante fuertes por parte de Dios. ¿Y a quién le está diciendo estas palabras? A los sacerdotes, al liderazgo de Israel. Malaquías 2:11 dice, deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. ¿Aquí de qué los está acusando Dios? De idolatría. De hecho, si leemos varios de los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente, por ejemplo, Oseas literalmente utiliza la palabra prostituir. Le dice a Israel que es una prostituta, porque en lugar de mantener su relación bien con Dios, está prostituyéndose con otros dioses o con otras naciones. Entonces, son palabras ahí fuertes, ¿no? Malaquías 3:8, otro ejemplo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces, hay un montón de cosas aquí que, si leemos todo el libro de Malaquías, estas son pocas. Todo el libro, pues son acusaciones de Dios a cada rato de qué es lo que estaba pasando aquí, el problema. Precisamente después de Malaquías pasan cientos de años sin que Dios ya ni se comunique con ellos, porque ellos realmente no se habían arrepentido. Entonces, ¿qué necesitaba pasar? Que viniera Elías a predicar arrepentimiento para que estos enderezaran su camino. El arrepentimiento es acerca de la vida y la muerte del pueblo de Israel. Arrepentirse no es sentirse mal, es pensar diferente y actuar diferente. Sentirse mal, pues eso es sentido de culpa, es tal vez incluso sentir vergüenza, y todos cuando hemos cometido errores podemos sentir eso, pero lo difícil es cambiarlo, tratar de arreglar la situación. Es por eso que Mateo cita tanto a Isaías como a Malaquías cuando dice que viene un mensajero que prepara el camino para Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que viene este mensajero, que es Elías, para preparar el camino para Dios. Mateo cita esa frase, pero ¿quién es el que viene? Es Jesús. ¿Qué es lo que nos indica esa conexión que hace Mateo? Porque Jesús es Dios. Desgraciadamente, este lenguaje de preparar el camino se ha predicado también mucho con la idea simplista de que Juan está predicando para que cuando llegue Jesús, pues ya esté lista la gente para escuchar el mensaje, ¿no? Para recibirlo. Pero más que eso, Mateo está utilizando otra vez lenguaje de realeza. Cuando un rey había ganado una batalla o una guerra, un heraldo o un mensajero era enviado con anticipación del rey para anunciarle a la ciudad, ahí viene el rey, pues hay que arreglar los caminos para cuando él llegue, pues el camino ya esté derecho. Si tenía un empedradito bonito, pues hay que acomodarlo, ¿no? El chiste era que el heraldo iba anunciando la victoria y llamando al pueblo a que pues, hay que arreglar el camino para la llegada del rey a la ciudad. Entonces, el arrepentimiento que se está aquí llamando de Juan a Israel no es un llamado profético de que tienen que cambiar el mundo. Más bien los está llamando a arrepentirse porque el mundo ya está siendo cambiado por el rey que ya viene con victoria. Y viene pues Juan anunciando este mensaje porque ya viene el rey pronto. Como dije hace rato, ¿no? El rey ya llevaba cientos de años sin comunicarse con este pueblo pecador y transgresor. De repente la noticia de que pues ahí viene de regreso, pues comienza a esparcirse por medio de este hombre extraño ahí en el desierto. Pero hay un problema, no hay un camino para que el rey llegue. Entonces un camino debe de prepararse para su llegada, y Juan es precisamente ese heraldo, ese mensajero que viene gritando en el desierto a la gente: hey, el rey ya viene, hagan un camino para él y hagan el camino pues, derecho, no traiga tanta curva, no vamos para Vallarta, ¿no? Que sea derechito. Imagínenlo de esta manera: acabas de limpiar tu casa y la ves y dices, no, sí, ya está bien limpio. Y de pronto alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Viene pues un rey de no sé qué país y viene precisamente a visitar tu casa. Caray, pues sí está limpia, pero igual le damos otra vuelta, ¿no? Como que quedó polvito en alguno que otro mueble, no le barrimos abajo de los muebles o no sé. De hecho hasta en TikTok o en Facebook se hacen muchos memes, ¿no? De
de como cuando viene visita y tu mamá quiere que limpies hasta abajo del mueble y la visita no va a ver abajo del sillón o de la cama, ¿no? Pero pues cuando viene visita preparamos la casa, ¿no? Igualmente los judíos, aunque eran un pueblo tal vez devoto a adorar en el templo, no estaban listos para la llegada de Dios. Y bueno, francamente, si llegara Dios ahorita, ¿cuántos de nosotros estaríamos listos? ¿Cuántos podemos decir que en nuestra casa, digamos nosotros, estamos limpios lo suficientemente como para recibirlo a Él? Pues ahí uno la pensaríamos un poquito, ¿no? Más de 1000 años antes, Israel había cruzado el Jordán por primera vez para conquistar la tierra prometida. Ahora iban a tener que entrar nuevamente al río, que de hecho es el mismo río Jordán. Pero ahora es como señal de que se estaban preparando para una conquista aún más grande, la conquista de Dios sobre el mal y sobre el pecado, sobre la muerte, y obviamente el establecimiento de su reino en la tierra así como en el cielo. Por lo tanto, el mensaje de Juan no es de comodidad, no es de pues ya viene el rey, pues todo se va a arreglar, siéntense a gusto, vamos a esperar a que llegue. No, el mensaje no es de comodidad, al contrario. Juan está predicando arrepentimiento, está hablando de fuego, está hablando de una hacha cortando árboles. Ahí se dieron cuenta, ella menciona un poco de eso. Cuando llegan los líderes religiosos, que son los fariseos y saduceos aquí en la historia, vienen ahí para lo del bautismo que está haciendo Juan. ¿Qué es lo que hace Juan? ¿Los bautiza? No, se burla de ellos. De hecho los regaña. Camada de víboras. Camada de víboras es lo primero que les dice. Eran como víboras que se arrastran lejos del asador en el que se habían escondido tan pronto alguien empieza a prender el carbón. Eso es lo que era. Alguien está empezando a prender el fueguito y a ver, y este vato de piel todo raro que come langostas, ¿por qué está predicando? A ver, hay que ir a ver qué onda. Vamos a poner freno. El punto de ellos no era acercarse para bautizarse. No era para, el reino de Dios ya viene, pues órale, ya estamos listos, ¿no? Nosotros somos los líderes, pues síganos pueblo porque nosotros pues, vamos para allá. No, o sea, ellos llegan y, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Y tú quién eres o qué? ¿O por qué estás hablando? Hay un problema ahí, hay un desconecte. Los líderes religiosos son los que están, pues ahora sí que apartando a la gente de Dios. Y su trabajo es acercarlos. Lo único que iba a cambiar la mente de Juan con respecto a ellos para bautizarlos era que ellos se comportaran de otra manera, que ellos se arrepintieran. Los fariseos y saduceos representaban formas alternativas de negociar el mantener la ley de Israel bajo la ocupación romana. De hecho, si lo vemos por ejemplo en la muerte de Jesús, cuando lo van a crucificar, ¿quiénes son los que están empujando la idea de que lo crucifiquen? Son los líderes religiosos. Pero ¿quién tiene que crucificar? Porque son los que están en autoridad de Roma. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? En lugar de ser una oposición al pecado, a la muerte y a este imperio que representa esas dos cosas, ellos son los que están, pues, negociando las cosas. Para que, bueno, Roma nos deje tranquilos por no ser romanos, pero pues tampoco hacemos tantos cambios pues, para no provocar a ir a los romanos. Entonces, hay un problema. La lealtad de ellos está medio dividida, porque están entre que con Dios y entre que con el César. Juan precisamente se rehúsa a bautizar a estos líderes porque sus vidas no son congruentes con el cómo están defendiendo la ley de Dios. ¿A quién están aquí hasta cierto punto pues, atacando o queriendo callar? A un profeta de Dios. ¿Están tratando de callar al César porque César dice que es Dios? No. Se están enfrentando a Herodes cuando Herodes les dice, oigan, ¿dónde van a ser el rey para ir a matarlo? No se enfrentan a él, lo vimos en el capítulo pasado. Son los que le dicen, sí van a ser en Belén. Pero llegó el profeta de Dios, eso sí hay que ir a ponerlo en alto. Hay un problema bastante grande con ellos. Estos líderes están tratando de hacer de los dones de Dios a Israel una posesión en lugar de una tarea, en lugar de una forma de vivir. Entonces, pasar por el bautismo pues no era suficiente. Si ellos se hubieran bautizado, pues era un remojón, porque realmente no estaban pensando cambiar sus vidas. ¿Cuántos de nosotros tal vez no hemos pasado por el bautismo como un remojón también? Y realmente no hemos cambiado nada.
Arrepentimiento verdadero significa un completo cambio en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es la única forma de preparar el camino para el rey que iba a venir. Los líderes religiosos confiaban en que, pues, como somos descendientes de Abraham, ya nos salvamos automáticamente, ¿no? Por default. ¿Y cuántos cristianos tal vez no pensamos así también? Como de, pues yo voy todos los domingos a la iglesia, pues me voy a salvar. Si Dios viene en domingo, ya la hice, porque los domingos de hoy estoy. Y no hacemos realmente cambios en nuestras vidas. Hace rato lo vimos en lo que leí de Apocalipsis, ¿no? Las obras justas son el lino fino de la iglesia. ¿Realmente tenemos esas obras o no? Juan les advierte aquí a los fariseos, ¿no? Que el ser descendientes de Abraham no es lo que los va a salvar automáticamente. Al contrario, les dice, si Dios quisiera, pues Él puede levantar hijos a Abraham de las piedras que hay ahí. O sea, ¿ustedes creen que son importantes porque son descendientes de Abraham? Si Dios quiere, de esas piedras saca descendientes, no hay bronca, para él no hay problema. Y es precisamente de Jesús, la piedra angular, que Dios le da descendientes a Abraham, que es la iglesia, somos nosotros. No de los líderes religiosos, no fue de los fariseos, no fue de los saduceos, fue de Jesús. El no arrepentirse era decidir ser cortado como árbol que no da fruto, que es la analogía que da él ahí de un hacha. Noten que dar fruto no solamente es importante, es vital. Si no dan fruto, el fuego es la consecuencia. Es un árbol que no da fruto, que no da ni sombra, no da nada, es buena leña. Es lo único para lo que sirve. Y es lo que Juan les está diciendo, es la pedrada que les está aventando. Si ustedes no dan fruto, son buena leña. Hay cosas en nuestra vida que, así como árbol estéril, pues tal vez deberíamos de cortar, deberíamos de arrancar de raíz. Un árbol necesita cuidado, un árbol necesita abono, necesita agua, necesita que le podemos las ramas muertas porque pues, bueno, no sirven de nada y podría crecer algo más bonito en cuanto cortamos la rama que ya está muerta. ¿Qué necesita cada uno de ustedes cortar de su vida para ser el árbol frutal que Dios quiere que sea? Una vez que Mateo nos describe aquí al heraldo, al mensajero Juan, anunciando que ya viene el rey, prosigue ahora a hablar del rey mismo. Usualmente pues en este punto de la historia esperaríamos que Mateo introdujera a este rey pues de una forma espectacular, ¿no? A alguien imponente, no sé, alguien así pues, grandote, fuerte, arriba de un caballo blanco que tiene así el pelo chinito el caballo, ¿no? Así bien bonito, ¿no? Y que viene con joyas, ¿no? Algo así como Aladín, ¿no? Cuando va a conocer a la princesa Jazmín, pero ya va con su disfraz del príncipe de Ali. A veces nos imaginamos así como, ya viene el rey, ¿no? Pues viene alguien montado en un elefante, ¿no? Viene alguien grande. Pero hasta ahora en Mateo solo hemos conocido a Jesús como un pequeño bebé. Precisamente ese desconecte en la historia es para como crear un poco de tensión, de suspenso, ¿no? De, lo último va a ser un bebé, ahora viene como rey, ¿no? ¿Cómo viene? ¿Qué tan grandote se puso? ¿Sí viene montado en elefante o no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que pasa? La primera imagen que teníamos era, pues es un bebé con un precio en su cabeza, y la siguiente imagen no es ese hombre viniendo en un elefante ni nada, es pues este hombre humilde caminando hacia Juan. Alguien que pues sin pecado de que arrepentirse, se vincula y se identifica con el pecado de su pueblo a tal grado que le pide a Juan ser bautizado. El que no pecó en su vida se pone del lado de los pecadores como si él hubiera pecado. Porque otra vez él entiende que el pecado no nada más es algo individual, es algo colectivo. Todo Israel como nación había pecado. Entonces el rey tenía que poner el ejemplo, dar el primer paso a esa reconciliación con Dios. Algo interesante aquí, no hay muchas denominaciones que le restan mucha importancia al bautismo. Pero si Jesús, que no tenía ni pecado, se bautizó, ¿tú qué tienes? Y para aventar para arriba. 4 minutos abajo. Con más razón, ¿no? 4 minutos abajo del agua hasta que veas a Dios. Juan sabe que Jesús no tiene pecado. Y lo vemos incluso en su reacción a la petición de Jesús, ¿no? Jesús le dice, oye, bautízame.
Si yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú qué vienes a pedirme que yo te bautice a ti? Aquí estás al revés. Pero qué mejor que un rey que puede identificarse con el problema de su pueblo. Eso es quien es Jesús. No es un rey que viene presumiendo su victoria, no es un rey que viene con joyas, no es un rey que viene a someter a su pueblo a cierta esclavitud, ¿no? Para someterlo bajo sí mismo para él sentirse más grande. No, Jesús es el rey que se identifica con este pueblo pecador. De hecho, vemos incluso en ocasiones a Jesús lavando los pies de gente. En lugar de decir a los 12 apóstoles, no, ustedes son mis chavales y yo soy el rey. No, déjenles los pies, déjenles sirvo yo a ustedes. Y les dice, el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. ¿Se imaginan cómo sería si nuestros gobiernos fueran? No me pagues por ser tu presidente, yo te pago a ti para que te sirva. Este es un rey humilde que sabe que el arrepentimiento del que está predicando Juan no es algo individual, es algo grupal. Y entonces, como buen líder, pone el ejemplo a seguir al ser bautizado. Así como Israel atravesó el Mar Rojo y se le dio la ley, confirmando su estatus como hijos de Dios, como el primogénito de Dios, ahora Jesús, el que viene a ser bautizado, sale del agua del bautismo y así como Israel también es el declarado hijo de Dios. De hecho, se escucha la voz del cielo y dice, Él es mi hijo. Él es Israel en persona, Él viene a representarnos a todos. Esto incluso aplica mucho para el sacrificio de Jesús al final. A veces pensamos, bueno, ¿y el sacrificio qué tiene que ver? Si entendemos que el pecado es grupal y que en este momento Jesús está diciendo, yo represento a todos, y todos teníamos que haber muerto por nuestro pecado, porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Jesús agarra todo ese pecado colectivo y dice, yo me lo llevo. Ese es el problema que tienes para reconciliarte con Dios, yo me lo llevo. Y a veces le damos todo el énfasis a la muerte y resurrección, pero desde aquí está cargando Jesús con todo el problema. Desde aquí Él dice, ¿sabes qué? Yo no tengo pecado, pero yo me bautizo precisamente para llevarme todo eso. La paloma aquí, por ejemplo, no solamente encarna al Espíritu Santo, ¿no? Sino que encarna y simboliza que el juicio venidero no sería logrado a través de guerra, no iba a ser logrado a través de violencia, no iba a ser pues algo con espíritu vengativo, sino que la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte iba a traer paz a la humanidad. Los que se arrepienten y siguen a Jesús a través del bautismo, y obviamente a lo largo del camino que va después del bautismo, van a encontrar que si escuchan con atención, esa misma voz del cielo que le dijo a Jesús en el bautismo, eres mi hijo amado, es el que también nos declara a nosotros hijos de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, es el momento en que somos adoptados como hijos de Dios. La misión de Jesús era bastante diferente, ¿no? A como pues la gente usualmente se la imaginaría. Especialmente ellos, como se le imaginaban, ¿no? Pues ya llegó el que va a quitar al César. Ya llegó este rey que viene a tronar al imperio romano. Tal vez nosotros igual a veces pensamos de Jesús de la misma manera. Muchos a veces ven el consuelo, ven el amor, ven la restauración del mensaje del reino que pues, predicaba Jesús. Pero ese mensaje también estaba balanceado con la demanda de Dios de jurarle lealtad absoluta, que era lo que no estaban haciendo los fariseos y saduceos. Como dice ahí el autor Tom Wright, dice, el Dios que vino a su pueblo en Jesús revelará un día su reino en toda su gloria, trayendo justicia y alegría a todo el mundo. ¿Cómo podemos prepararnos para ese día? ¿Dónde hay que enderezar caminos? ¿Qué fuegos hay que encender para quemar la basura en su camino? ¿Qué árboles muertos hay que cortar? Y lo que es igualmente importante, ¿a quién hay que llamar ahora mismo para que se arrepienta? A medida que nosotros vayamos aprendiendo a dejar de lado nuestros planes y a someternos a los planes de Dios, vamos a ver con más claridad la realidad de las cosas. Es decir, vamos a ver a Dios como un Padre amoroso que nos afirma como sus hijos, pero que también nos equipa con su espíritu para que realmente podamos andar en el camino preparado por Él. La pregunta con la que los quiero dejar para que reflexionen es esta: ¿estamos listos
y estamos dispuestos para que nuestras vidas sean transformadas, preparadas, enderezadas y usadas por el Rey del mundo? ¿O vamos a estar con una lealtad ahí intermedia como la de los fariseos y los saduceos?